Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a su programa, el programa de Derecho. Quiero contarles que hoy vamos a tener un programa magnífico. Vamos a estar con unos representantes de muchos países, de la Liga Asiática y de la Liga Árabe. Estas personas van a estar contándonos qué creen y cómo consideran que son los derechos humanos en sus países. Vamos a tener un programa excepcional, ya que desde nuestra parte, desde Colombia, evidenciamos que lo que para nosotros es normal, vamos a ver si es tan normal para otros países. Quiero contarles que la experiencia ha sido maravillosa y sin ánimo de decir que nuestros programas anteriores sean malos, es de los mejores que hemos podido grabar. Whoa, 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 whoa. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar. Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad, trabajan noche y día hasta no poder más, debemos protegerles. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Nunca me juzgues por no ser como tú, por mi color o mi forma de hablar. Abre tu mente y mira más allá, pues todos somos iguales en lo esencial. Ser niño es un tesoro que hay que cuidar. En él está el futuro que un día vendrá, tan lleno de belleza y fragilidad. Es siempre lo primero que hay que salvar. Y con ustedes vamos a empezar desde un país muy lejano de nuestras tierras. Vamos a empezar con Qatar. Para esto tenemos a nuestro representante del estudio, Abdelaziz. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la ciudad de Doha, capital de Qatar. Eso es delicado lo que estoy haciendo porque este tema, hay pena de muerte para lo que estoy haciendo, que más adelante les explicaré cómo es la situación acá en Qatar para unos puntos. Les voy a hacer un preámbulo de lo que es el estado de los derechos humanos en Qatar. La Amnistía Internacional o la ONG está encima de las situaciones por los abusos que hay en Qatar. Un comentario leve, para información general, solamente en la construcción de los estadios para el Mundial hubieron 6.500 fallecidos a raíz del clima,
el maltrato, mala alimentación, muchas cosas. Porque aquí les explico, cosa que no sucede en Colombia. Aquí, por ejemplo, abusan del empleado doméstico, del servicios generales, y hay una entidad que llama Kafala, tomen nota de esto, Kafala con K. ¿Qué es Kafala? Es como un administrador de personal, así como comparemos con una agencia de empleo de Colombia. Ellos, la Kafala, pero tiene poder absoluto sobre los inmigrantes que llegan, más que todo de la India. Tienen poder absoluto de ellos, tienen manejo total por 5 años, le pueden quitar la visa, o sea, el gobierno no se entiende sino con Kafala, porque es la que provisiona digamos, así, ayudantes o empleados directos. Bueno, vamos a comentar algo muy importante para nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta importancia? Ya les digo cuál es esta importancia y a lo que venimos prácticamente. La pena de muerte. Aquí en Qatar, Doha, Qatar, se aplica la pena de muerte. Qatar mantiene la pena de muerte sobre todo para delitos de espionaje. Por eso es que yo estoy arriesgando la vida aquí, porque es un delito que me lleva a la muerte, si me llegan a descubrir en ese momento. Está considerado un delito capital, muy fuerte este delito, pero los delitos que más castigan aquí, logramos investigar que los que más castigan aquí en Doha, Qatar, es la droga. La otra, perdón un momentico, que es que me toca estar escondiendo porque uno no sabe. Bueno, me logré robar esta información de acá también. Las 5 prohibiciones fuertes del Islam son bebidas alcohólicas, comer carne de carroña, cacería para el peregrinaje. Aquí se respeta mucho la cultura de la religión, va por encima de las leyes. Aquí crearon supuestamente una constitución interna, pero esa constitución es para avalar a los extranjeros, no a los internos del país. En los internos del país hay una ley superior que es la ley islámica, y esa castiga con pena de muerte diferentes delitos, como les voy a explicar adelante. Vamos a viajar a un país místico, un país que desde que yo era pequeño veíamos tantas películas, sus pirámides, su historia, su cultura, todo esto siempre nos ha llamado la atención, pero nunca nos habíamos puesto a pensar sobre sus derechos. Con ustedes, Lorena, desde Egipto. Soy Egipto, fundadora y pilar central de la Liga de Estados Árabes, creada en 1945 en mi capital, El Cairo. En ese momento histórico, tras la Segunda Guerra Mundial, los países árabes enfrentábamos grandes retos: la descolonización y la amenaza sobre Palestina debido a la participación impuestas por potencias extranjeras. Por eso, convoqué a 7 países: Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Yemen del Norte y yo, para unirnos en un pacto común que defendiera nuestra soberanía y derechos. Firmamos el Pacto Fundacional de la Liga Árabe, que estableció normas básicas para nuestra cooperación, respeto a la soberanía de cada Estado, resolución pacífica de conflictos y la colaboración en asuntos políticos, económicos y culturales. Más adelante, en 2004, adoptamos la Carta Árabe de Derechos Humanos para reafirmar nuestro compromiso con los derechos dentro de nuestro marco cultural. Hoy, la Liga cuenta con 22 miembros que involucran países desde el Magreb hasta el Golfo, y además de Palestina, Somalia y otros. La sede principal está en El Cairo y nuestros órganos principales son el Consejo de la Liga, donde todos los países tienen voz y voto, y la Secretaría General, que coordina las acciones. Yo he aportado varios secretarios generales
que han impulsado la unidad y cooperación árabe. Sin embargo, uno de nuestros grandes desafíos es que la Liga no posee mecanismos jurídicos vinculantes para proteger los derechos humanos, ni tribunales regionales, ni procedimientos de denuncia individuales, lo que limita la efectividad de nuestras normas. Un caso emblemático reciente fue la reincorporación de Siria en 2023. Tras años de suspensión por su guerra civil y las violaciones masivas de derechos humanos, apoyé que Siria volviera a la Liga para fomentar el diálogo y la estabilidad en la región, creyendo que el aislamiento no es la solución. Aunque la Liga no tiene poder coercitivo para imponer sanciones, ha sido un espacio vital para la diplomacia árabe y para coordinar posturas comunes, especialmente en la defensa de Palestina. Pero la falta de cohesión y los intereses divergentes a veces dificultan nuestra acción conjunta. Los desafíos actuales son enormes. Conflictos en Yemen, Gaza, Siria y Sudán, y la necesidad urgente de fortalecer mecanismos efectivos de protección de derechos humanos. Como Egipto, sigo comprometido con fortalecer esta unión para proteger la dignidad y los derechos de todos los pueblos árabes, porque solo juntos podemos enfrentar los retos de nuestro tiempo. Agradecemos a nuestra compañera Brigitte, que se encuentra desde Egipto, con ese súper aporte. Muchas gracias, compañera. Y al son de este rico café, nos vamos y viajamos hacia Yemen. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Darío Huete Velázquez, estudiante de procesos judiciales. El día de hoy me corresponde hablarles acerca de la Liga Árabe y Asiática. Estaré hablándoles específicamente del Estado de Yemen. Yemen se integró a la Liga de los Estados Árabes en el año de 1945 como uno de los miembros fundadores. En ese momento, el estado que se unió a la Liga Árabe fue el reino de Mutawakkilita, Yemen del Norte. Tras la unificación con Yemen del Sur en el año de 1990, el país continuó siendo un único miembro dentro de la Liga Árabe. Aunque este hace parte activa del sistema regional a través de ratificaciones, la realidad en el territorio es completamente contraria, debido al caos político y la guerra civil. El control fragmentado sobre el territorio hace que cualquier recomendación del sistema regional sea ineficaz y sin impacto práctico, ya que no cuenta con mecanismos vinculantes ni tribunales operativos. Las violaciones a gran escala siguen ocurriendo sin rendición de cuentas ni remediación. Yemen, en la actualidad, enfrenta grandes desafíos en materia de derechos humanos, ya que se siguen presentando de forma persistente prácticas de impunidad, desapariciones, torturas, asesinatos extrajudiciales, restricciones severas a la libertad de prensa y expresión. Además de la Carta Árabe, Yemen ha ratificado varios tratados internacionales fundamentales, como lo son Convenio contra la Tortura en el año de 1991, el CEDAW en el año de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1991 y otros instrumentos relevantes. Esto configura un marco legal amplio sobre el papel, aunque la realidad es que su implementación ha sido muy limitada. Esto ha sido todo por hoy. Espero lo puedan disfrutar y que tengan una excelente noche. Agradecemos la intervención de nuestro compañero y asimismo viajamos hacia el continente asiático, a un país extremadamente gigante. Vamos hacia China. Buenas tardes. Como embajadora de China, vengo a hablarles de lo que hace parte de la Liga Asiática de Derechos Humanos. Como tal, no existe un listado formal o una membresía especial para vincularse a estas ligas o foros regionales, ya que como tal no contamos con algo que sea constituido como continente. Les podemos indicar que contamos actualmente con 3 ligas y o foros que se dedican a la protección de derechos humanos, como son la ASEAN, que es la Asociación Asiática del Suroeste, conformada por 10 países. Entre esos están Indonesia, Laos, Tailandia, Malasia, Brunei, Camboya, Filipinas, Vietnam y Myanmar.
También contamos con la ALCO, que es la Asociación Jurídica entre Países Asiáticos y Africanos. Por último, con el Fórum Asia, que es el Foro de Protección de Derechos Humanos y Revolución de Normas para el beneficio de los ciudadanos. En el contexto histórico de China, podemos hablar de la Revolución Comunista que duró de 1927 hasta 1949, que se estableció la República Popular de China. Cambio que generó un cambio estructural en la política, en el estado social y económico del país, creando una ideología socialista que enfatiza en la igualdad social de las personas que conforman China. Es en un país donde más de 1.320 millones de habitantes cuentan con vulneraciones respecto a sus ideologías religiosas y libertad de expresión, ya que nosotros como país siempre tenemos el acceso restringido a la libertad de prensa, ya que el acceso a la información no puede ser independiente, debe ser controlado por nuestro Estado para de esta manera el mundo no conozca erradamente noticias de nuestro interior. Nuestro marco político se surge a partir de la Constitución de 1982. Entró en vigor el 4 de diciembre de este mismo año. A partir de ese momento ha tenido diversas reformas, como en el año 88, 93, 99 y siendo la última la del 2004. Creemos firmemente, enormemente, que el país es una soberanía, que todo debe estar regulado por la nación y por el Estado, que ningún otro país tendría derecho a opinar sobre nuestro territorio, sin conocer las condiciones que hace y los esfuerzos que hacemos como nación para nuestros ciudadanos. La norma legal mayoritaria dentro de nuestra Constitución se encuentra en el capítulo 2 de esta, artículo 33, la cual denomina que todos los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos son ley para el Estado. Por tanto, nuestras garantías siempre van a estar en pro de los ciudadanos, aunque ante la mirada de otras organizaciones gubernamentales como la ONG y ligas extranjeras nos denominen aún como un Estado narcisista que cohíbe de muchas cosas a los ciudadanos, entre ellas la libertad de expresión, simplemente porque nos gusta tener el control de lo que aquí manejamos. Desde la cuna del K-pop vamos a hablar de Corea del Sur, una cultura para nosotros magnífica y que muchos de nuestros chicos admiran, pero vamos a desmenuzar si es tan parecida a lo que nosotros creemos. Con ustedes y nuestros representantes de Corea del Sur, Álvaro Torres. Muy buenas tardes. ¿Te has preguntado qué harías tú en este momento si llegaras a Corea del Sur? ¿No, cierto? Bueno, a continuación te voy a hablar de ese contexto histórico de Corea del Sur. En 1948, Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, fue liberada por Estados Unidos del subyugo de Japón que se realizó en 1910. Llegada esta liberación, hubo una división de la península. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética intervino por un lugar y Estados Unidos por el otro. Hubo una división en donde salió Corea del Norte y Corea del Sur. En 1948, en ese mismo año, se declaró los derechos universales y derechos humanos internacionales. Proseguimos también a que se desarrollaron mecanismos, ¿sí?, de la Liga Asiática, que están comprendidos por China, Singapur, Corea del Norte, Corea del Sur, entre otros. Los mecanismos fueron los siguientes. Se encuentra la PIDES, que es el Pacto Internacional de Economía Social. También tenemos la CAP, que ese es el convenio contra la tortura. Y tenemos también la CRC, que es el convenio para los derechos de los niños. También encontramos el mecanismo de denuncia, ¿sí?, en donde está el ente judicial que permite que desarrollen esas denuncias personas nacionales y personas también migrantes o nacionalizadas. Encontramos también ese caso emblemático de la isla Jeju. ¿Qué ocurrió allí? Más o menos 30.000 civiles
murieron por presentar una protesta. No estaban de acuerdo en que Corea del Norte y Corea del Sur estuvieran divididos. Sin embargo, en el año 2003, el presidente de ese momento dio una audiencia pública en donde reconoció que se violaron los derechos humanos. Ahora, ellos tienen unos desafíos grandes. 1, el servicio militar obligatorio. 2, el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y 3, el posible conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Después de saber esa información, ya tú sabes cómo moverte en Corea del Sur. Muchas gracias a nuestro compañero desde Corea del Sur. Ahora, nos vamos al Medio Oriente y volvemos con Irak, un país que resalta mucho por sus guerras internas y por su historia en la guerra, pero asimismo resalta por su petróleo. Con ustedes, Irak. Buenas tardes, compañeros. Sí, soy Irak. Soy un miembro fundador de la Liga Árabe, la cual se creó en 1945, lo que me otorga un peso histórico en la organización. Tengo participación activa regularmente en la reunión del Consejo de la Liga y comités especializados, especialmente en temas de seguridad regional, refugiados y derechos humanos. Tengo una postura política en la región. Frente a Palestina, apoyo firmemente la causa palestina y también critico los acuerdos normalizados entre Israel y otros países árabes. Frente a Siria, está suspendida. He abogado por su reintegración argumentando que la exclusión debilita la unidad árabe. Como pueden ver, Siria fue excluido de la liga. Con Irán mantengo relaciones cercanas, lo que genera tensiones con países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, unidos dentro de la liga. Frente a los derechos humanos y la reconstrucción de ellos, mantengo apoyo regional para la reconstrucción post-conflicto y para enfrentar los desafíos humanitarios derivados de la guerra contra ISIS. Sin embargo, también ha sido criticado por violaciones de derechos humanos, especialmente en el trato a manifestantes y minorías. Mantengo una diplomacia equilibrada, por lo que tengo una posición y un puente entre bloques árabes. Busco mediación en conflictos como el Yemen y promoviendo el diálogo entre Irán y Arabia Saudita. Ahora, vamos con un país hermano de Irak, que es Arabia Saudita, también muy conocido por su petróleo, pero va a ser muy interesante hablar de Arabia Saudita, ya que vamos a tener un largo debate sobre Arabia Saudita más adelante. Entonces, quiero invitar a mi compañera Mónica para que nos explique sobre Arabia Saudita. Soy Arabia Saudita. Los derechos humanos en Arabia Saudita es un tema de gran preocupación y controversia. El gobierno saudí, que impone la obediencia de la ley islámica a musulmanes y no musulmanes bajo el dominio absoluto de la Casa de Saud, ha sido causado y denunciado por diversas organizaciones internacionales y gobiernos por violar los derechos humanos del país. El gobierno de Arabia Saudita, el 28 de diciembre del 2020, en el Tribunal Penal de Riad, condenó a una destacada activista saudí por los derechos de las mujeres a casi 2 años de prisión, lo que atrajo de nuevo la intención sobre los abusos contra los derechos humanos en el reino. El gobierno de Arabia Saudita, en medio de las ejecuciones de manifestantes y opositores políticos, para blanquear su historial de abusos contra los derechos humanos. La Unión Europea reconoció los avances realizados en materia de derechos humanos de las mujeres, pero expresó su honda de preocupación por el aumento de las ejecuciones e incluso por delitos no mortales y de drogas, así como las restricciones de los derechos civiles y políticos, en referencia a las largas penas de prisión impuestas expresadamente por el Internet a través de las redes sociales. La Ley Básica de Gobernanza se promulgó en 1992. Establecía la ley islámica, Corán y Suná como constitución del país. Históricamente, la estructura legal de Saudí proviene principalmente de Sharia, funcionada discrecionalmente en su sistema jurídico. Desde entonces, la estructura gira en torno a mantener la interpretación islámica como base fundamental.
En normas principales que entregan ese sistema o tratados, convenios internacionales ratificados, convenios sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 2000. Otra de las normas sería Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1997. Convención contra la tortura, CAT, 1997. Convención sobre los derechos del niño, 1996. Algunos países miembros que integran este sistema en Arabia Saudita. Comunidad del Golfo, GCC, Liga Árabe. También forman parte de este mecanismo de cooperación regional como el Protocolo Árabe sobre Trata y Protocolo de la Carta Árabe de Derechos Humanos. Los principales órganos son Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudita, HRC, establecida en el 2005, se autodefine como independiente, pero su actuación generalmente defiende la versión oficial del gobierno. Sociedad Nacional para los Derechos Humanos, NCHR, creada en el 2004 y financiada por el Estado, supervisa e informa según lineamientos oficiales Corte Criminal Especializada. El tribunal utilizado para casos de seguridad nacional, activista y disidentes, Mabajid, policía secreta, encargada de las detenciones por amenaza a la seguridad nacional y perseguir opositores políticos. Algunos mecanismos de denuncia y acceso. Existe legislación contra la trata y el abuso laboral, pero los mecanismos de denuncia son débilmente efectivos y controlados por el Estado. En la práctica, vemos que la Comisión de Derechos Humanos acepta denuncias, pero carece de autonomía real. Las denuncias internacionales se canalizan mediante el Examen Periódico Universal, UPR, ante la ONU. Arabia Saudita ha omitido remitir informes periódicos y ha rechazado visitas de expertos e independientes. Muchas gracias. Vamos a continuar con Jordania. Jordania es el último país que nos queda de la Liga Árabe. Vamos a darle paso a mi compañera, que ella nos va a estar explicando todo lo pertinente sobre Jordania. Buen día, a continuación les voy a hablar un poco de mi país, Jordania, antes llamada Transjordania. Transjordania tuvo un mandato británico en 1921 hasta su independencia en 1946. Desde su independencia, Jordania ha transitado por varios procesos políticos que han moldeado su sistema de derechos humanos, incluyendo su Constitución de 1952, que reconoce algunas garantías individuales. Sin embargo, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no se consolidaron en el país, sino en décadas después. Jordania ha transitado por varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificando en 1975 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También formamos parte del Sistema de Derechos Humanos de la ONU y participamos en el Sistema Árabe de los Derechos Humanos. Los órganos encargados de los derechos humanos en Jordania incluyen Comisión Nacional y Poder Judicial, que deben garantizar los derechos constitucionales, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, responsables de implementar políticas a nivel internacional. Los mecanismos de denuncia que tenemos en el país son internamente. Las personas pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tribunales y defensores políticos y públicos. Internacionalmente, Jordania no ha aceptado todas las competencias para recibir quejas individuales ante los comités de la ONU. Por otro lado, se han hecho algunas reformas
en respuesta a la presión internacional, como reformas al Código Penal para reducir castigos físicos y proteger a las mujeres, eliminando parcialmente del artículo 308 que permita al violador evitar la condena si se casa con la víctima. Por otra parte, también mejoramos la supervisión de las condiciones carcelarias, pero también llevamos a cabo varios retos como restricción de la libertad de expresión y prensa, discriminación de género, especialmente en derechos de familia y de herencia, detención arbitraria de derechos activistas, políticos, condiciones carcelarias deficientes, situaciones de refugio y especialmente palestinos sirios que enfrentan condiciones precarias. Bueno, espero que esta información haya sido de gran valor. Gracias por su atención. Al mejor estilo del anime, llegamos a nuestro último país. Este es Japón, conocido mundialmente por sus figuras de acción, por todo lo concerniente a lo que tiene que ver con dibujos animados. Hoy en día, más allá de tener solo dibujos y monachos, como los llaman, tenemos hoy una cultura y una cultura bastante grande, tanto así que hay gente que se denomina otaku por solo ver estos muñecos. Entonces le damos paso a mi compañera para que nos explique sobre Japón. Buenas noches, mi nombre es Ángela Martínez, soy estudiante de procesos judiciales. Hoy les voy a hablar sobre las ligas de Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, las ligas de Japón junto con organismos internacionales impulsaron con un nuevo enfoque de protección a los derechos humanos. A partir de 1947, con la nueva constitución japonesa que se empezaron a consolidar normas claves como el apoyo de estas ligas civiles y deportivas comprometidas con la justicia social. Gracias al impulso de estas ligas, Japón adoptó y promovió tratados internacionales como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, una Convención contra la Tortura. El sistema incluye a Japón y a otros países de Asia y del mundo que han adoptado los tratados de las ligas japonesas. También ha creado redes cooperativas con organizaciones de derechos humanos, entre otros países. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, propuestas por las ligas, Tribunal y Ético Deportivo Social fundado por las ligas para revisar casos de abusos, de discriminación o de violencia. Cualquier ciudadano puede presentar denuncias ante comités creados por las ligas. Se hacen campañas educativas deportivas para visibilizar los derechos, que se amplían medidas de reparación, disculpas y sanciones simbológicas. En el 2023, gracias a la presión de las ligas de Japón, se denunció y sancionó un caso de discriminación racial en el Club Deportivo de Tokio. La resolución incluso disculpa publicaciones públicas entre la educación obligatoria sobre la DDDHH y compensación a la victimación. Las decisiones han llevado a cambios en políticas deportivas y escolares, incluso de valores de respeto y equidad en reglamentos internos, mayor conciencia pública sobre los derechos humanos, combatir la discriminación oculta en instituciones, mayor protección a mujeres, inmigrantes y minorías, fortalecer el cumplimiento de recomendaciones internacionales. Las ligas de Japón no solo están en las canchas, también están en las defensas de la dignidad humana. Su ejemplo nos inspira a constituir una sociedad más justa dentro y fuera del deporte. Compañeros, este es el final del video, la parte 1 donde nuestros compañeros nos explicaban sobre cada uno de estos países que conforman la Liga Árabe y la Liga Asiática. Vamos a pasar a una segunda actividad donde vamos a generar un debate sobre los derechos humanos con un caso que sucedió sobre un señor llamado Yamal, y este señor era perteneciente al país de Arabia Saudita. Por eso les decía que era muy importante que pusiéramos atención sobre Arabia Saudita. Vamos a convocar a todos estos representantes. Ellos van a estar acompañándonos desde los diferentes países donde se encuentran, y va a ser una actividad muy interesante para cerrar con broche de oro este recuento sobre lo que son los derechos humanos. Buenas noches,
Mucho gusto, mi nombre es Ronald Palacios, soy abogado y conciliador. Hoy vamos a estar llevando un debate muy importante sobre los derechos humanos, estos derechos humanos enfocados en la Liga Asiática y en la Liga Árabe. Este va a ser un debate muy importante, ya que tenemos a varios de los representantes de los países de la Liga Asiática y de la Liga Árabe. Vamos a estar hablando de un caso que sucedió en el año 2018 y fue el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Por qué es importante este caso? Porque nos permite abordar la importancia de los derechos humanos y la interpretación de estos mismos derechos dependiendo de cada uno de los países que se encuentran en este debate. El caso es del periodista saudí, ya que criticó el gobierno de su país y era un columnista del Washington Post. Fue asesinado el 2 de octubre de 2018 dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Recordemos muy bien esta información, ya que para efectos de esta grabación va a ser muy importante. Las investigaciones internacionales señalan que no fue un crimen normal, sino fue un crimen premeditado y fue por parte de agentes saudíes presuntamente a cargo del príncipe heredero Mohammed bin Salman. A pesar de la presión internacional, los juicios en Arabia Saudita se hicieron a puerta cerrada. Que llamó la atención en estos casos que muchos de los testigos y muchas de las personas involucradas salieron libres. No hubo un castigo para estas personas. Con esta información quiero preguntarles a ustedes como estados de derecho qué piensan y cómo se va a manejar. Entonces voy a estar llamando a cada uno de los representantes de cada uno de estos países. Para esto quiero que por favor se presenten cuando haga la pregunta, hablen fuerte y por favor hagamos buen uso de la palabra, seamos muy concretos con las respuestas. Vamos a empezar con el país catarí, a cargo del señor Abdelaziz. Por favor, señor Abdelaziz, desde la parte de Qatar, su merced me podría decir qué rol juega en la comunidad internacional en exigir la rendición de cuentas. Pero señor Abdelaziz, antes de responderme esta, quiero hacerle otra pregunta y ¿es posible garantizar justicia en sistemas donde el poder judicial depende del gobierno, señor Abdelaziz? En este gobierno, precisamente aquí en Qatar, no es posible porque como estamos bajo el régimen del rey en este momento Tamim bin Hamad, y superiormente llegarán los sucesores de él, porque esto es una monarquía. No es factible, la verdad, lamentablemente, pero en nuestro país hay muchos intereses de por medio y no es factible que tengamos para la libertad de expresión y mucho menos para la no, realmente por la monarquía no podemos abarcar esa situación de avalar eso. Listo, señor Abdelaziz. La... Muchas gracias por su respuesta, señor Abdelaziz. Vamos a entrar con Álvaro Franco de Corea del Sur. Señor Álvaro, repito nuevamente la pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible garantizar justicia en sistemas donde el poder judicial depende del gobierno? Muy buenas noches. Desde aquí, desde la Embajada de Corea del Sur, realmente el poder judicial acá es formalmente independiente del gobierno. Y a pesar de todo eso, ese mecanismo ha sido muy efectivo porque se ha presenciado juzgar a muchos funcionarios políticos, incluso a expresidentes. Entonces, por tal motivo, eso refleja de que ese sistema judicial sí es funcional aquí en Corea del Sur. Muchas gracias, señor Álvaro.
Señor Jefferson David desde Yemen. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Huete, representante de Yemen. No es posible porque no hay justicia cuando el Poder Judicial es dependiente de intereses políticos o militares. Esto nos permite ver la problemática en cuanto a la falta de independencia judicial en Yemen. Muchas gracias por su intervención, señor Jefferson. Damos paso a la señora Brigitte desde Egipto. Buenas noches, desde Representación de Egipto reconocemos que es un desafío real en muchos países árabes. En nuestro caso, hemos avanzado hacia un sistema más profesionalizado, pero aún enfrentamos retos. Entre estos, la dependencia del Poder Judicial que debilita la confianza pública y favorece la impunidad. Por eso, Egipto insiste en que los estados árabes debemos avanzar en reformas judiciales, autónomas, graduales y soberanas. Muchas gracias, señora Brigitte. Vamos hasta China con la señora María. Buenas tardes. Para el Estado de China, sí es posible garantizar la justicia desde el gobierno, ya que nosotros consideramos que solo las políticas partidistas son las únicas que pueden establecer garantías sobre la justicia dentro del país. Perfecto, señora María, muchas gracias. Vamos desde Irak con el señor Javier Gregorio. Buenas noches. Irak, en este caso, compañeros, ha tomado una forma ¿cómo lo diríamos? Mediadora en este conflicto debido al asesinato de este periodista. Pero lo que debemos saber es que la justicia que tenemos en nuestros países árabes no se debe imponer desde afuera, sino que se construye desde adentro. Somos autónomos en nuestra legislación. Perfecto. Señora Mónica, vamos a ir con usted desde Arabia Saudita. Es muy importante su opinión para este debate, ya que pues, es Arabia Saudita quien está en cuestionamiento en este momento. Bueno, desde Arabia Saudita, Tranquila, señora Mónica, la estamos escuchando. Bueno, desde Arabia Saudita, nuestra visión hacia la comunidad internacional tiene derecho a expresar su preocupación, pero no a imponer mecanismos judiciales sobre otro Estado soberano. Arabia Saudita, igual hemos criticado los informes que nos han dado los demás países, la ONU y los países occidentales, por considerar. ¿A todos se les paró o solo se congeló la señora Mónica? Discúlpeme, señora Mónica, ¿nos podría repetir nuevamente? Se congeló la imagen. Eso. Bueno, la visión de nosotros como país de Arabia Saudita, la comunidad internacional tiene derecho a expresar su preocupación, pero no a imponer mecanismos judiciales sobre otro Estado soberano. Arabia Saudita, igual nosotros hemos criticado los informes de la ONU y de países occidentales por considerarlos parciales y basados en intereses políticos más que en hechos objetivos. Las expresiones externas deben evitarse ni convertirse en injerencias políticas. La rendición de cuentas deben venir en procesos internos legítimos, no de campañas internacionales que dañan nuestra imagen como país de Arabia Saudita. Muchas gracias, señora Mónica. Vamos a ir a Jordania con la señora Lady. Buenas tardes, mi nombre es Julia Andrea Montaño. Estoy representando mi país, Jordania.
Bueno, con respecto a la pregunta que acaba de hacer, en mi país no es posible si el sistema judicial carece de independencia y autonomía, ya que el caso de Jamal no es, bueno, el poder judicial que se llevó a cabo es poder ejecutivo, lo que impide una investigación imparcial y y genera desconfianza en la legalidad del proceso. Y esto hace que tengamos como enfrentamientos y desafíos similares. Listo. Quiero contarles a ustedes que en perspectiva de todo lo que se ha dicho y como común acuerdo es que se debe garantizar el derecho humano, ¿cierto? Pero podemos llegar acá a puntos donde encontramos que tenemos monarquías y donde ya tenemos un estado de derecho, ¿cierto? Entonces, las respuestas son tan diferentes y obedecen a esto mismo. Voy a hacerles otra pregunta. Voy a hacerles otra pregunta, pero para esta otra pregunta solo vamos a tener a 3 representantes, ya que solo queremos saber cuál es el rol que se está manejando bajo los criterios de la siguiente pregunta. Y es cómo afecta la libertad de prensa a la verdad sobre este tipo de cosas. Vamos a tomar a la señora Brigitte desde la parte de Egipto para que nos colabore con esta pregunta. La repetimos nuevamente y es ¿cómo afecta la libertad de prensa? ¿Cómo afecta la libertad de prensa a la verdad sobre este tipo de casos? Bueno, Egipto reconoce que la libertad de prensa es clave, pero debe ser equilibrada. La información fue clave para habilitar el caso de Khashoggi, pero también vimos desinformación, filtraciones interesadas y presiones mediáticas externas. Egipto cree en la prensa libre, pero también ética y responsable. Entonces, el periodismo no puede convertirse en un arma política. Por eso proponemos un pacto regional para la protección del periodista sin sacrificar la seguridad nacional ni el orden público. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Vamos a irnos con el señor Álvaro en Corea del Sur para que nos colabore con esta misma pregunta. Señor Álvaro, le repito la pregunta. Muy buenas noches. Señor Álvaro, ¿cómo afecta la libertad de prensa a la verdad sobre este tipo de casos? Buenas noches. Bueno, aquí desde Corea del Sur, la libertad de prensa es clave para revelar la verdad en muchos casos de abuso de poder. Los medios se permite investigar y denunciar sin censura y exponen todas esas irregularidades y crímenes. Por medio de estos mecanismos se genera esa presión pública para que también las autoridades actúen. Así de esa manera se garantiza que ninguno de esos hechos se oculten y se haga justicia. Perfecto. Para que pongamos un poco más interesante este debate, quiero hacerle una pregunta, pero a cada uno de ustedes, pero quiero que me respondan. Yo sé que estamos desde las embajadas de cada uno de estos países, pero quiero que con el conocimiento que adquirieron me respondan si cuentan o no cuentan o cómo es las siguientes preguntas. Quiero que sean rápidas, por favor, y garanticemos que sea una respuesta corta y directa. ¿Listo? Vamos a empezar con China. Señora María, ¿cómo es su sistema político en China? Nuestro partido es único y autoritario. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Corea del Sur. ¿Cómo es su sistema político? El sistema político de Corea del Sur es la democracia presidencial. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Yemen. Conflicto armado y débil institucionalidad. Perfecto. Vamos con Qatar. Señor Abdelaziz, ¿de pronto nos escucha? Bueno, creo que el señor Abdelaziz... Qué pena. Está en mi micrófono
El sistema, estamos basados en la monarquía constitucional donde el rey tiene amplios poderes sobre el gobierno y el parlamento, aquí en Qatar. Perfecto, muchas gracias. Vámonos con Irak. En nuestro país, Irak, se está desarrollando la democracia. Es una democracia frágil debido a la posguerra. Perfecto, vámonos con Bueno, el sistema político de Jordania es una monarquía constitucional. Listo, aquí es donde vamos a empezar a validar si contamos y estamos garantizando los derechos humanos y los derechos fundamentales. Quiero que me cuenten ahora si existe para ustedes la libertad de expresión. Vámonos con Arabia Saudita, su sistema político es monarquía absoluta islámica y en la libertad de expresión es muy restringida con fuertes castigos. Muchas gracias. Vámonos con China. Nuestra libertad de expresión es severamente limitada. Los informadores independientes no tienen acceso a ninguna información dentro de nuestro país. Perfecto, vámonos con Corea del Sur. Esa libertad de expresión aquí en Corea del Sur es regulada y protegida con mucha moderación. Bueno, vámonos con Yemen. Casi inexistente. ¿La libertad de expresión es casi inexistente en Yemen? Sí, la libertad de expresión en Yemen es casi inexistente. Perfecto, ahora vamos con Qatar. Señor Abdelaziz, ¿cómo es la libertad de expresión en Qatar? Estamos en una monarquía, la libertad de expresión es sumamente limitada, aunque hay parámetros que estudian avanzar sobre ese tema, pero por ahora es totalmente muy limitada la libertad de expresión. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Egipto. En Egipto la libertad de expresión es restringida especialmente por temas políticos. Perfecto, vamos con Irak. En nuestro país, Irak es muy limitada y con alto riesgo de violencia. Muchas gracias. ¿Y en Arabia Saudita? Restringida y con fuertes castigos. Bueno, vamos a poner una que de pronto nos va a encender este debate. Quiero que me digan para ustedes cómo son los derechos de la mujer. Porque pregunto esto? Porque desde Colombia se tienen garantizados ciertos derechos fundamentales y derechos humanos hacia la mujer que para todas las mujeres de nuestro país son algo normal, pero vamos a validar que para la Liga Asiática y la Liga Árabe son iguales. Quiero que me digan cómo son los derechos humanos en China, los derechos de la mujer en China. Tenemos avances parciales, pero son con un control estatal. Nosotros restringimos mucho la participación de la mujer. Y eso hay que tener un control porque la autoridad mayoritaria la tiene el hombre. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. En Corea del Sur. Bueno, en Corea del Sur los derechos de la mujer se han proclamado mucho y hay mucha igualdad hoy en día y también tienen acceso a altos cargos. Listo, perfecto, muchas gracias. Tenemos a Yemen. En Yemen los derechos de la mujer debido al conflicto armado son altamente vulnerados. Perfecto, muchas gracias. En Qatar. En Qatar los derechos de las mujeres han experimentado algunas mejoras, pero aún existen limitaciones significativas. Por ejemplo, la tutela masculina. ¿Qué es la tutela masculina? Que una mujer no puede decir nada sobre los hijos. Siempre tiene que ser bajo el rango del hombre. Y si no está el hombre, estará el hijo en la casa, pero siempre es lo masculino. Aunque a pesar de eso,
las mujeres en este ámbito han mejorado mucho el avance hacia los derechos de ellas, porque ahora tienen voto y participación en la política. Antiguamente no existía eso, entonces hemos avanzado en ese rango de la mujer. Perfecto, muchas gracias. En Egipto. Para Egipto hemos avanzado con penalizaciones de género, ampliar la participación política femenina y promover la igualdad laboral. Igual hemos promovido campañas contra las prácticas de mutilación genital. Sin embargo, aún tenemos una desigualdad social. Perfecto, muchas gracias. En Irak. Nuestro país Irak, la mejora es lenta, pero seguimos aún con una alta discriminación hacia la mujer. Perfecto, muchas gracias. Y terminamos con Arabia Saudita. Bueno, en Arabia Saudita tenemos muchas restricciones legales y sociales muy significativas. Listo, perfecto. Muchas gracias. Quiero hacerles una última pregunta. Esta pregunta es muy importante porque cuando hablamos de los países árabes, hablamos de la religión como ejemplos para poder entender, porque muchos de los países árabes basan su constitución y basan sus actos en el tema de la religión. Entonces, quiero preguntarle a China, ¿cómo son las libertades religiosas para el país de China? Buenas noches. Si bien es cierto, en 1945 se creó una nueva reforma y en 1982 la Constitución establece la libertad religiosa, en China solo las religiones se pueden manifestar si son aprobadas por el Estado. Allá no se pueden crear religiones, solo las que apruebe el Estado son de libre albedrío. Perfecto. Vámonos con Corea del Sur. En Corea del Sur sí hay libre expresión, aunque hay tratados y convenios por sus religiones autóctonas, también se permite esa libertad de culto. Listo, perfecto. Vamos con Yemen. En Yemen las libertades religiosas son muy restringidas, ya que tenemos un conflicto sectario. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Qatar. En Qatar, buenas noches. En Qatar la religión oficial es el Islam. Y en la mayoría de los ciudadanos qataríes son musulmanes. Sin embargo, este país alberga a hindúes, budistas, entre otras, o sea, dejan participar la religión extranjera, pero principalmente es el Islam. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Jordania. Bueno, la libertad religiosa está garantizada constitucionalmente, pero existen ciertas restricciones y tentaciones, especialmente en lo que específicamente religiosa, libertad de expresión, la Constitución. Señora de Jordania, por favor, discúlpeme, no le pregunté sobre los derechos humanos, los derechos de la mujer en Jordania. ¿Podría indicarnos cómo son? Bueno, los derechos de la mujer, aunque tienen derecho al voto y a postularse en cargos públicos, las mujeres enfrentan discriminación en las leyes y las prácticas creadas por el estatus personal. Perfecto, muchas gracias. Vámonos con Egipto. Para Egipto, la libertad religiosa está reconocida en su constitución, pero tenemos un marco definido que es el Islam, la religión oficial del Estado, y la Sharia, que es la principal fuente de legislación. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Irak. En Irak tenemos una polarización religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la división y conflicto dentro de la comunidad, genera desconfianza y tensiones entre los mismos. Perfecto, muchas gracias. Y terminemos con Arabia Saudita. Bueno, en Arabia Saudita nuestra religión es solo el Islam. El suní es permitido oficialmente. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerles a ustedes por quedarse hasta lo último y ver nuestro video.
Sabemos que aún los derechos humanos son una brecha gigantesca que nos falta culminar. Nos damos cuenta que con este ejercicio lo que para unos países es algo tan normal, para otros países no lo es. Con esto mismo también concluimos que muchos de estos países basan aún sus derechos humanos y sus derechos fundamentales basados en la religión. Queremos agradecerles a todo el equipo que nos apoyó con este ejercicio y queremos darles las gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Vamos a pasar a tener unas preguntas, vamos a hacer un quiz para finalizar con nuestro ejercicio. Les agradecemos mucho quedarse hasta acá y pedimos disculpas por el audio. Sé que hay en algunos momentos que no se escucha, pero pues va a estar nuestro locutor ayudándonos a solucionar este problema. Muchas gracias a todos, de verdad que un agradecimiento muy grande a mis compañeros por haber hecho este video.